Señor Guillermo Freud es representante de Ocho Sur, vocero de Ocho Sur. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bien. Ocho Sur ha hecho una denuncia pública bastante fuerte. ¿De qué consta esa denuncia? Sí, es que nos hemos enterado con sorpresa que hay funcionarios del Estado que están de alguna manera persiguiendo a Ocho Sur y tratando de amedrentar a las autoridades regionales para que no otorguen los derechos que le corresponden a Ocho Sur bajo las normas del Perú. Y eso quiere decir que hay un funcionario del Ministerio de Agricultura que ha emitido un informe, sin tener la competencia para ello, se lo ha pasado a una fiscal y la fiscal ha tomado este informe para decirle al gerente regional que no nos dé los recursos que nos corresponden bajo amenaza de meterlo preso. Es prácticamente una coacción. Exacto, es una coacción, es una amenaza y el gerente lo ha hecho público a través de una resolución que nos ha entregado. Estamos hablando del funcionario de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Cristian Tucto, y de la fiscal Geraldine Peña. ¿Es eso correcto? Así es, exacto. Y lo peor de todo, digamos, lo más sorprendente, lo increíble, es que Ocho Sur no tiene ningún proceso penal abierto en ninguna fiscalía del país. Eso es importante. A pesar de que han cuestionado mucho el trabajo de Ocho Sur, no tiene procesos. No, para nada. Ocho Sur no tiene ningún proceso respecto a ningún trámite ambiental abierto en ninguna fiscalía del Perú, mucho menos de crimen organizado. Mucho menos de crimen organizado. Ocho Sur es una empresa de capitales extranjeros que llegó en el 2016 y que ha invertido 140 millones de dólares hasta el momento en la región, generando mucho empleo y cuyos funcionarios y cuyos accionistas son personas prístinas y personas de reconocida calidad reputacional, ¿no? Para aclarar un poco este tema, aprovechando que lo tenemos aquí, llega en el 2016. ¿Y qué fue lo que había antes de 2016 en los fondos Tibecochi y San Jaseca? Vamos a ir bajando un poco de mitos. En los fondos Tibecochi y San Jaseca hubo una empresa anterior, Plantaciones de Pucallpa, Plantaciones de Ucayali, que realizó una serie de actos que no me toca a mí calificar. Esos actos fueron realizados por otra persona, yo represento Ocho Sur, y esta persona abandonó los fondos, empresarialmente no le fue bien, y hay que hacer la aclaración, estos fondos pasaron a propiedad de una fiduciaria. Entiendo que va a ser un poco difícil explicar técnicamente lo que es una fiduciaria, pero es una tercera persona que toma los fondos para darle garantía a Plantaciones de tomar un préstamo. Al final, a Plantaciones le va mal, pierde el préstamo, y en ejecución de esa garantía la fiduciaria saca a subasta los bienes, los predios, los activos, las tierras. Y en esa subasta es que Ocho Sur toma la propiedad de los terrenos. Como una empresa totalmente nueva. Como una empresa completamente nueva, donde no existe ningún tipo de accionariado que le corresponda a Plantaciones, donde no existe ningún funcionario relacionado a Plantaciones, y donde todos los que integramos hoy Ocho Sur somos personas de alta calidad reputacional que tenemos como misión formalizar las actividades de Ocho Sur. Regresando al tema de la formalidad y de Ocho Sur, y hablando de esos cuestionamientos, OEFA soltó una multa contra ustedes de casi 9 millones de soles. Así es. Que ya la retrotrajeron. Y gracias por la pregunta, porque yo sí quiero dejar en claro para la audiencia que va a ver esta entrevista, que la OEFA, que es el organismo nacional fiscalizador, también de alguna manera, vamos a decir arbitraria, pero bueno, en uso de sus competencias, nos impuso una multa de más de 9 millones de soles y ordenó el cierre inmediato de las operaciones de Ocho Sur. Inmediato, con todas las consecuencias que eso traía. Tener que despedir trabajadores en plena pandemia, tener que dejar una plantación a su libre albedrío, tener que abandonar las operaciones, porque pensaba que nosotros contaminábamos el ambiente y pensaba que nosotros no teníamos los documentos legales. Sin embargo, esa misma dirección que nos sancionó, cuando nosotros presentamos nuestros descargos dentro de la ley, ellos mismos aceptaron que estaban en el error. Esa multa de 9 millones ya no existe más y ese orden de cierre de actividades ya no existe más. Se habla mucho de que Ocho Sur actuaría al margen de la ley porque no cuenta con
todos los permisos aprobados en este momento. Hablamos puntualmente de Supama, que ya fue rechazado en una ocasión. En estos momentos, ¿cuál es la situación o en qué marco legal está amparado Ochosur para trabajar? Yo voy a responder desde dos ángulos esa pregunta. El primero, si Ochosur no cuenta con sus instrumentos legales, es solo por ineficiencia del Estado. Como usted ha dicho, en el tema del PAMA, fue rechazado después de 3 años de tramitación. Es decir, no fue rechazado después de 2 meses, fue rechazado después de 3 años de tramitación y por una causal absolutamente formalista. ¿Cuál fue? Que fue la de no haber iniciado actividades antes de noviembre del 2012. ¿Ok? Entonces, eso se apeló y se demostró que la actividad de palma y la actividad agrícola en la región de Ucayali comienza mucho antes de la aparición de cualquiera de estas empresas. ¿Ok? Pequeños palmeros, el Estado viene promocionando el cultivo de la palma desde los años 80 como mecanismo de... alternativo a la coca. Alternativo a la coca, como mecanismo de ayuda a las personas que fueron, digamos, sacadas de sus territorios por efecto del terrorismo, desplazados, y entonces ellos estaban promocionando esto. La actividad estaba mucho antes del 2012. Sin embargo, una vez más, los asuntos ambientales no quiso reconocer este hecho que era evidente. Ya nosotros en apelación ante el viceministro logramos que ellos mismos reconocieran, el viceministro, que sí, pues la actividad había comenzado antes del 2012 y tenemos la resolución que acepta que a nosotros nos corresponde un PAMA y estamos en el trámite de ese nuevo PAMA. Este nuevo PAMA, ¿cuándo debería ser aprobado? La ley en el Perú dice que debería ser aprobado en no más de 120 días. Pero si tomo en cuenta que el Ministerio se demoró 3 años en tramitar el primer PAMA para decirnos que no lo recibía por un defecto de forma, yo espero que esta ocasión, y llamo la atención de las autoridades, por el bien del ambiente, por el bien de la región, el PAMA deberían aprobarlo dentro de los plazos establecidos por ley. No pedimos nada fuera de la ley. Cuando hablan de Ochosur y del impacto que tiene en la región, por ejemplo, a nivel económico, ¿de cuánto estamos hablando? Es una de las mayores inversiones en la región, 140 millones de dólares invertidos. Y yo puedo proporcionar la información a cualquiera que pueda tener la duda al respecto. 140 millones de dólares invertidos en plantaciones, en la planta industrial. Tenemos 10 millones de dólares que al año se gastan en proveedores locales, servicios de alimentación, servicios de transporte, servicios de combustible. Tenemos 1.700 trabajadores en planilla. Debo también informar que nosotros no hemos aplicado a Reactiva Perú, no hemos aplicado a la suspensión perfecta de labores. En plena pandemia seguimos teniendo a nuestros trabajadores dentro de un régimen laboral justo, dentro de un régimen laboral que vela por sus derechos. Todas las semanas hacemos exámenes contra el COVID y los tratamos y los aislamos y no los botamos a la calle cuando entendemos que tienen COVID. Los tratamos y los curamos. Justamente respecto a ese tema, ¿no han tenido despedidos o no han tenido despedidos durante la pandemia? No, ninguno. Y eso puede ser evidente. Usted puede ver que en el Perú entero hay reclamos de distintos sectores respecto a suspensiones perfectas, respecto a paralización de operaciones. Nosotros hemos seguido operando dentro de las regulaciones establecidas por ley. Y yo quiero resaltar, una plantación de tipo agrícola, una plantación de tipo palma, es una plantación viva. No es una fábrica que se puede cerrar y se puede echar a la gente. Como una fábrica de galletas. Así es, no es una fábrica de galletas que se cierra y no pasa nada. Una plantación es viva, es biológica, tiene que mantenerse viva. Y para ello necesitamos la mano de obra local, no la mano de obra internacional ni la mano de obra de otros lugares. La mano de obra ucayalina. Esos 1.700 trabajadores son ucayalinos, son familias ucayalinas que se benefician hoy en la pandemia de un ingreso mensual. ¿Y hay beneficio para las comunidades vecinas? Ustedes, ¿cuál es el trabajo que realizan con sus vecinos, ¿no? Tenemos entendido que son varias comunidades las que los rodean. Sí, nosotros, Ochosur, la actual gestión de Ochosur, la empresa, está muy interesada y es consciente
que no se puede realizar una operación de la magnitud como la que está realizando Ocho Sur si es que no se tienen a los vecinos, a las comunidades vecinas, no digamos contentas, sino en un entorno favorable y en un entorno donde ellas se sientan consideradas para el desarrollo. Esto no quiere decir que estamos volviendo a las comunidades en empresas productoras de palma. Lo que estamos haciendo es velando por su desarrollo tan igual como es el desarrollo de la palma en Ocho Sur, es decir, cubriendo las necesidades, generando oportunidades, generando proyectos de acuerdo a las habilidades, de acuerdo a la costumbre de la zona, y eso nos ha llevado a que hoy día con 23 comunidades tengamos realmente relaciones muy buenas. No tenemos, Ocho Sur tiene conflictos con el Estado, con nadie más. No tiene conflictos con trabajadores, no tiene conflictos con comunidades, tiene conflictos con el Estado. Es increíble. Y el famoso, el grandilocuente conflicto con Santa Clara de Uchunlla que supuestamente tienen ustedes, ¿no lo consideran un conflicto? No lo consideramos un conflicto porque el reclamo de Santa Clara de Uchunlla está en los canales jurisdiccionales que ellos determinaron eran los convenientes. Nosotros nunca hemos tenido la oportunidad anteriormente de acercarnos a ellos respecto a ese tema porque ellos tienen sus propios asesores y han cerrado la puerta en ese aspecto. Sin embargo, en muchos otros hemos suscrito convenios para reparar las pistas con la Municipalidad de Nueva Requena y la comunidad, brindamos atenciones de salud, tenemos muy buenas relaciones. Yo mismo he ido a asambleas de la comunidad de Santa Clara de Uchunlla sin ningún problema, es decir, mantenemos relaciones muy cordiales. Si alguien piensa que existe algún conflicto con Santa Clara de Uchunlla, es por información tendenciosa, venida no de la misma comunidad, sino de organizaciones fuera de ella. Para concluir esta entrevista que agradecemos y que esperamos que se repita prontamente, ¿qué mensaje le puede dejar a todos los espectadores de Gaceta Ucayalina que se están informando de qué es Ocho Sur en esta entrevista? Ok, yo quiero dejar 3 mensajes claros. El primero, Ocho Sur viene como una operación y una inversión extranjera formal. Quiero que sepan que los 140 millones de dólares invertidos ya están en la región, no se van a ir de la región. La operación de Palma es una operación que va a durar cuando menos 30 años, es decir, en los próximos 30 años estarán garantizados los puestos de trabajo, estarán garantizadas las compras a proveedores, el pago de impuestos y todo lo que consigo trae una operación como esta. Segundo, Ocho Sur actúa dentro de la ley, no actúa fuera de la ley. No concibe actos de corrupción, no concibe actos de presión. En donde está la ley, actúa Ocho Sur. Por eso que nos sorprende el accionar de ciertos funcionarios del Estado. Y el tercer mensaje, Ocho Sur es amigable con el medio ambiente. Amigable. Nosotros no tenemos ninguna denuncia por contaminación. Nosotros no vamos a plantar una sola hectárea más de palma. No va a haber corte de más bosque. Y lo que sí va a haber es un plan activo de reforestación como modo de compensación por aquellas actividades que se hubieran supuesto dañinas al ambiente, no realizadas por Ocho Sur, pero como parte de su responsabilidad social y ambiental, Ocho Sur las va a ejecutar. Reforestación en varios miles de hectáreas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.